Hola, buenos días a todos y todas. Una vez más, daros las gracias por vuestra presencia en esta experiencia y en el Congreso. Antes de presentar a los ponentes, quería un poquito justificar el por qué una experiencia relacionada con la evaluación en este Congreso de Comunicación Lingüística. Veréis, desde los instantes iniciales de preparación del Congreso nos pareció muy importante que en este Congreso hubiera experiencias relacionadas con la evaluación, partiendo de la premisa de que la evaluación es en muchos casos el eje vertebrador de todo el entramado pedagógico que sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y más en estos momentos, cuando tenemos unos procesos de cambio importantes, sobre todo al tener que transformar un currículo, el currículo que tenemos actualmente en un currículo basado en competencias. Esto va a provocar necesariamente cambios organizativos, cambios didácticos, metodológicos y, muy especialmente, cambios en la manera de evaluar en el propio centro. No ya solamente porque eso nos lo manda la LOE, sino porque en la LOE existe lo que se llaman las pruebas, que ya todos conocéis y habéis hablado de ellas, la prueba general de diagnóstico y la prueba de diagnóstico, que de alguna forma nos van a empujar a ese cambio. ¿De acuerdo? Bueno, eso vamos a tener retos que es necesario afrontar y de alguna forma intentamos a través de estas experiencias arrojar luz sobre aquellas dudas que tengáis. Ahora os voy a presentar a los ponentes, pero quería comentaros que todo el material que vais a ver a través de esos PowerPoint, donde hay una gran cantidad de actividades prácticas sobre todo, y que a veces es difícil verlas desde donde estéis vosotros y a medida que se van pasando, van a estar colgadas en el portal de Educantabria y vais a tener acceso a ellas. Es decir, no es necesario que cojáis más apuntes de los estrictamente necesarios, porque todo este material, todo lo que vais a ver en pantalla, va a estar colgado ahí. Bueno, tenemos con nosotros a María Antonia Moreno Llaneza, que es profesora de enseñanza secundaria de lengua castellana y literatura desde el curso 1990. Después ha sido asesora de sociolingüística y coeducación en el Centro de Profesores de Avilés, en Asturias. Y actualmente es asesora en el Servicio de Evaluación y Calidad y Ordenación Académica de la Consejería de Educación de Asturias. Además, pertenece a la comisión que ha elaborado todas las pruebas de la Evaluación General de Diagnóstico del Principado de Asturias. Perdón, la General de Diagnóstico no, la de Diagnóstico del Principado de Asturias. Tenemos también con nosotros a Alberto Lorenzo, que es también profesor de Lengua Castellana y Literatura del IES Corbera y jefe de ese departamento, del Departamento de Lengua de ese instituto. Ha participado también igualmente en muchos grupos de trabajos relacionados con la innovación educativa en la enseñanza de las lenguas y también ha pertenecido al grupo de elaboración de las pruebas de diagnóstico del Principado de Asturias. Y bueno, no tengo más que comentaros que al finalizar la exposición y la ponencia podréis realizar todas las preguntas y cuestiones que consideréis oportunas. Y nada más. Yo entonces os dejo ya con los ponentes. Muy bien, buenos días. Os comentamos un poco antes de empezar cómo enfocamos la sesión. Ya la enfocamos ayer así y esperamos que sea de interés. En un primer momento lo que os voy a contar yo es la parte de evaluación más institucional, la parte de evaluación con pruebas diagnósticas. La experiencia que desde el año 2005 en Asturias estamos teniendo con el pilotaje de pruebas diagnósticas en los centros educativos, tanto en cuarto de primaria como en segundo de la ESO. De esa experiencia hemos sacado un proceso de trabajo, que es el que estamos siguiendo actualmente para el último pilotaje, puesto que luego lo veremos, pero como ya sabéis, en el año 2009 las pruebas de diagnóstico son obligatorias, el pasar las pruebas de diagnóstico, que son las de la comunidad autónoma, a todo el alumnado de todos los centros, de todas las comunidades autónomas, en cuarto de primaria y en segundo de la ESO.
Por lo tanto, yo lo que os vengo a explicar es un poco, bueno, la parte un poco más teórica, más de proceso, y reconozco que la parte más aburrida, y también reconozco que la parte que menos os interesa. Entonces, por eso yo voy a ser mucho más breve que Alberto, que viene con experiencia de aula, pero que toda la parte de Alberto se une perfectamente y tiene una lógica pedagógica unido con las pruebas de diagnóstico. Por lo tanto, esta primera parte es un poco de base, y yo me retiro y luego habla Alberto, y yo me dedico a la parte técnica, que me encanta, ¿vale? Bien. Lo primero, yo sé que cada vez que se empieza una charla o una comunicación, un taller o lo que sea de competencia, siempre con la definición de la competencia, es que no falla. Pero es que hay tantas, o sea, hay tantas que llega un momento en que ya no sabemos muy bien por qué un solo nombre va a tantas definiciones, de verdad. Entonces, cada persona, cada institución, cada prueba de evaluación ha elegido una definición diferente de competencia. En Asturias hemos intentado elegir la definición más simple, que menos nos obstaculizara después el proceso de trabajo. Desde luego yo siempre digo que innovaciones hay muy pocas, porque toda la gente, todo el profesorado que desde el OCSE ha venido trabajando la innovación en lingüística, ha trabajado las capacidades. Y las capacidades es como la base de las competencias. Por lo tanto, bueno, tampoco estamos descubriendo América, ni mucho menos, con las competencias básicas. Lo digo porque a veces desde la propia institución vendemos un poco una moto de producto nuevo y de novedad y de última hora, que bueno, luego te pones a mirar y dices, bueno, pues me suena mucho, ¿no? Lo único que ahora sí es verdad que hay una novedad, y es una prueba de evaluación externa que va a ir a todos los centros educativos. Esa sí que es la novedad. Elegimos la definición que nos respondiera a ciertas preguntas para después desmenuzar la definición y de ahí, de ese desmenuce de la definición, poder sacar los contenidos de la competencia. Porque o sacamos de qué trata la competencia o no podemos evaluarla. Por lo tanto, nos interesaba una definición que fuera lo más sencilla posible y nos hemos quedado con esta. Definimos competencia como la capacidad o la habilidad para efectuar tareas o hacer frente a situaciones de forma eficaz en un contexto determinado, movilizando actitudes, destrezas y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada. Esto no es que sea la competencia lingüística, esto es cualquier competencia básica. Lo realmente importante de toda esta definición es hacer frente a situaciones, es decir, saber hacer, saber en un contexto determinado utilizar aquellos conocimientos, aquellas destrezas y aquellas habilidades o actitudes que tengamos que poner en funcionamiento. Con lo cual, cuando estamos hablando de la competencia lingüística, elegimos también una definición muy sencilla, sobre todo porque yo creo que a veces las definiciones excesivamente farragosas lo único que hacen es liarnos y obstaculizar el trabajo siguiente. Por lo tanto, en Asturias, la competencia lingüística sería aquellos conocimientos, habilidades y estrategias para participar mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la vida social. Esto nos lleva a un contenido clarísimo de evaluación, y es que tendremos que mirar cuáles son las esferas de la vida social de una persona en la sociedad de hoy en día y de ahí inmediatamente ver qué aspectos se relacionan con el lenguaje de esa vida social, y esos serán los aspectos a trabajar y por lo tanto a evaluar, o bien a evaluar y por lo tanto a trabajar, lo mismo me da. Como cosas concretas, por lo tanto, a evaluar, y esto sí que no es ninguna novedad de nada, sería la comprensión lectora, la comprensión oral, la expresión escrita y la expresión oral. Lo que el OCSE, en su diseño curricular base, el famoso DCB, de hace muchísimos años, pero que era, en mi opinión, como profesora de lengua, una verdadera maravilla lingüística, hablaba de leer, escribir, escuchar y hablar. Que eso es la vida social de cualquier persona. Leer, escribir, escuchar y hablar. Esa es la competencia lingüística. Curiosamente, PISA
tan nombrada y tan odiada sin razón y tan querida sin razón, porque es una prueba de evaluación. Yo no sé por qué hay que ni que odiarla ni quererla. O sea, no es una persona, a vivir no se va a quedar en casa, ¿eh? Pero bueno, la prueba PISA no se ha atrevido todavía, y creo que no se va a atrever, bueno, no se ha atrevido todavía, con la expresión escrita, con la comprensión oral y con la expresión oral. Es decir, el problema, en mi opinión, que tienen las pruebas PISA es que se basan en la comprensión lectora. Y cuando estoy hablando de comprensión lectora no estoy hablando del proceso de comprender textos, sino todos los procesos de aprendizaje que conllevan la comprensión lectora, desde el acceso a la información hasta la transferencia, hasta el juicio y dar opiniones sobre el texto. No estoy hablando de comprensión en el sentido, estoy hablando en el sentido más amplio. Ese es un problema, porque todas las noticias de periódico que se alimentan, cual buitres, de los resultados PISA, sin tener en cuenta nada de la fundamentación teórica de PISA, ni mucho menos, ni poner en duda absolutamente ninguna fundamentación, hablan únicamente de la comprensión lectora, como si eso fuera toda la competencia lingüística de una persona, y no es cierto. Por lo tanto, puede que otra vez, de nuevo, la oralidad se nos olvide en el aula de lengua, y otra vez, digo de nuevo, porque fue la hermana pobre en todas las capacidades que se trabajaron LOCSE. PISA no se va a atrever porque PISA es internacional y no tiene muchos mecanismos. La general de diagnóstico, que luego veremos lo que es, creo que tampoco se va a atrever. Son las pruebas de diagnóstico de cada comunidad autónoma las que tienen que atreverse a evaluar la comprensión oral, la expresión oral y la expresión escrita. En Asturias hemos hecho un pilotaje de comprensión oral y expresión oral y, bueno, estamos felices con la comprensión oral y terriblemente fatal, horrible nos salió la expresión oral. Y no por los resultados, sino que metimos la pata en el tipo de prueba que pilotamos. No nos dimos cuenta de que estábamos pidiendo muchas más cosas que expresarse oralmente. Con lo cual no pudimos evaluar la expresión oral. Y os cuento el caso concreto. Pusimos un mapa y sobre el mapa el alumno o la alumna tenía que explicarnos cosas. Es decir, sin darnos cuenta, sin querer, introdujimos todo un tema desde capacidad de lectura tridimensional hasta lectura de mapas que no tenía nada que ver con la expresión oral. Por lo tanto, nunca supimos si cuando no sabían decirnos algo era porque no entendían el mapa o porque no sabían expresarse. Tuvimos que darla por finalizada casi antes de empezar porque nos equivocamos. Para eso sirven los pilotajes, para eso sirve hacer pruebas desde el 2005, para saber lo que no es válido. Por lo tanto, lo que tenemos es un solo Dios verdadero, es decir, una competencia lingüística, y 4 evaluaciones para ella. Una evaluación internacional, PISA, que caerá de vez en cuando en cuarto de la ESO, una evaluación general de diagnóstico, que la palabra general es la que marca la diferencia con las pruebas diagnósticas, que es la que viene, es la estatal, es la prueba estatal. Se realiza desde el Instituto Nacional de Evaluación en Madrid, una evaluación de diagnóstico de la comunidad autónoma y, además, claro, la evaluación de aula. Con lo cual, lo que tenemos efectivamente es a un alumno o una alumna sometido o sometida a una cantidad de evaluaciones que lo que hay que pretender es que no se molesten unas a otras, sino que sirvan un poco de complemento. Por lo menos en lo que se refiere a la evaluación de diagnóstico de la comunidad autónoma y la evaluación de aula, que sirvan como complementarias, que se ayuden, que los datos que da la evaluación de diagnóstico ayuden y el informe que se da a los centros ayuden de verdad a la evaluación de aula y a ese cambio metodológico. Luego ya las evaluaciones generales llegan como llegan. ¿Cuáles son? Y ahora sí, me voy a centrar en la evaluación de diagnóstico de la comunidad autónoma, la que obligatoriamente tendrá que pasarse, y vuelvo a repetir, a todo el alumnado de todos los centros educativos de una comunidad, de todas las comunidades autónomas, en cuarto de primaria y en segundo de la ESO en el año 2009. Y lo repito porque lo que no dice la ley en ningún momento es cuántas competencias hay que evaluar cada año. No dice que sean las 8 competencias a evaluar todos los años.
Por lo tanto, es el único resquicio de un poco más de relajación, en el sentido de que en Asturias nos estamos planteando la evaluación de 2 competencias por año, es decir, bloques de 4 años, menos este año, que es el pilotaje de 6 competencias a la vez, para probar a ver qué pasa cuando haces una cosa de esas. Luego os explicaremos en septiembre si eso, os mandamos por email los resultados de este pilotaje de 6 competencias a la vez en los centros educativos. Cuando te dan el encargo de elaborar unas pruebas de diagnóstico, porque la ley no dice absolutamente nada de qué es una prueba de diagnóstico, simplemente dice que evaluará competencias básicas, pero no dice nada. Es decir, a quien se le ocurrió, no se le ocurrió dar un poquitín de un libro de instrucciones, a ver a qué se refería con todo eso. Por lo tanto, cuando tienes el encargo de elaborar unas pruebas de diagnóstico basadas en competencias básicas, lo primero que tienes que hacer es saber qué referentes teóricos o qué referentes de contenido son los que tienes que tener para hacer y para elaborar esa prueba. Porque tanto las unidades de evaluación como los ejercicios que van dentro de esas unidades de evaluación en la prueba de diagnóstico no salen de la nada, no son de generación espontánea. Tienen que tener un marco teórico detrás, o lo que se llama una matriz de especificaciones teóricas detrás, que lo sustenten y que además se pueda explicar a cualquier persona que cada uno de esos ejercicios tiene todo un marco teórico que efectivamente hace que intente ser útil ese ejercicio. El primer referente, por supuesto, es el currículo. En este caso, ahí pusimos el currículo de segundo de la ESO. Más que el currículo de segundo de la ESO, sería el currículo hasta segundo de la ESO, que es diferente el tema. El currículo de segundo hasta segundo de la ESO se desmenuza absolutamente en todos sus apartados. Y no estoy hablando del currículo de lengua castellana y literatura. Estoy hablando del currículo general, del currículo entero. Es decir, todas las materias que ha cursado nuestro alumnado hasta segundo de la ESO hay que estudiar y desmenuzar cada uno de esos currículos de cada una de esas materias. Sobre todo los criterios de evaluación. Una vez que se ha desmenuzado, que se han mirado todos los criterios de evaluación, de ahí se sacan todos los datos que se corresponden con la competencia lingüística, sea en la materia que sea, da igual. Entonces tendremos que en el... Bueno, se enumeran y demás, pero bueno, que en el criterio de evaluación 4 de tecnología, que no de tecnología de cuarto, sino el criterio de evaluación número 4 de tecnología, hace referencia a la competencia lingüística porque, por ejemplo, dice exponer públicamente los resultados de un trabajo que se haya realizado, vamos a suponer. O en ciencias naturales, cuando dice realizar un trabajo de investigación, un pequeño trabajo de investigación, es también competencia lingüística. O cuando en ciencias sociales dice leer una gráfica, sacar datos de una gráfica, es competencia lingüística. Por lo tanto, todo eso se saca a una tabla en la que se cruza, y bueno, estos términos de pilotaje, cruzar, tabla doble entrada, todo esto, desde luego yo hace muy poco tiempo me sonaba chino y ahora también. No, ahora no, casi por desgracia. Pero en fin, pido disculpas por esos términos, pero bueno. Se cruza con los procesos de aprendizaje. Es decir, por un lado tenemos la parte teórica del currículo de segundo hasta segundo de la ESO, por otro lado tenemos qué hace cualquier persona, qué proceso de aprendizaje lleva cualquier persona desde que se enfrenta a un texto desconocido hasta que es capaz de ahí de incluso llegar a hacer juicios sobre ese texto. Es decir, recoger la información, transformarla en conocimiento propio y transferirla o aplicar conocimientos a situaciones y contextos diversos. Esos 3 grandes procesos los hemos dividido en otros 2 cada uno, porque nos parecía que solamente 3 grandes procesos nos quedaban muy pobre a la hora de plantear ejercicios sobre unidades de evaluación. Después veréis un ejemplo. Entonces, estos procesos hemos quedado en dividirlos en 6, que sería reconocer o identificar datos concretos de un texto, sería el acceso a la información, sin más, que sería el primer paso que hacemos todas las personas ante un texto desconocido, acceder a esa información. Interpretar esa información, es decir, comprenderla, sería el proceso de comprensión del texto.
en el relacionar, es decir, asociar esa información, asociar los datos con conocimientos previos, asociar esos datos en un contexto determinado que se nos pide, sería aplicación, el proceso de aplicación. Analizar diferentes datos, análisis y valoración. Seleccionar, sintetizar, el que siempre hemos hecho, el de proceso de síntesis, que a la vez es la creación de un nuevo texto, puesto que hacer una síntesis de un texto es crear un nuevo texto a partir de otro. Y emitir un juicio, evaluar, valorar, que sería ya el proceso de juicio-regulación, que sería el último proceso y que incluye a todos los anteriores. Cada uno va incluyendo a todos los anteriores. Esto es lo que en PISA, y pongo a continuación la terminología PISA porque Alberto, que se va a centrar mucho más en la competencia lingüística exclusivamente, va a utilizar más los términos de procesos de PISA, porque PISA, al centrarse en competencia lectora, centra los procesos mucho más lingüísticos y habla de extracción de la información, que sería el acceso, la verdad, habla de comprensión, interpretación, que sería la aplicación, habla de reflexión sobre el contenido, que sería la síntesis y creación, y habla de reflexión sobre la forma, que eso en los procesos sería el mismo de aplicación o de análisis y valoración. Esos son los procesos de los que habla PISA. Más o menos vienen a ser paralelos. Lo que pasa es que los otros están aplicados a todas las competencias y los de PISA están aplicados únicamente a la comprensión lectora. Cuando hacemos expresión escrita son otros procesos diferentes, son otras cosas diferentes las que vamos a evaluar. Esto no me voy a parar mucho porque Alberto tiene ejemplos de aula con estos procesos y con esto que se va a evaluar, con lo cual creo que es bastante más clarificador y bastante mejor cuando lo dice él con ejemplos concretos de aula, ¿no? Pero bueno, estamos pidiendo en los textos escritos una coherencia, una cohesión, una adecuación y una buena presentación. Creo que es iba a decir lo mínimo, pero casi lo máximo, que se puede pedir en cualquier texto escrito a cualquier persona, no solamente al alumnado, sino a cualquier persona que tenga que escribir un texto en un contexto determinado, que sea coherente, que esté cohesionado, que sea adecuado al registro o al contexto y que además tenga una buena presentación. El producto final que se nos pedía, que se nos pide cada vez que tenemos que elaborar pruebas diagnósticas, es un trabajo de equipo. No puede ser hecho solamente desde la Administración. La Administración, por lo menos en Asturias, lo que hemos hecho es todo el marco teórico, es decir, toda esa parte de desmenuzar criterios de evaluación y de cruzarlo con procesos de aprendizaje. Pero nada más que el marco teórico, porque después viene qué se le va a exigir, qué prueba concreta se le va a poner al alumnado de segundo de la ESO o de cuarto de primaria. Y ahí tenemos que echar mano de la colaboración del profesorado que está en el aula y que sabe efectivamente qué tipo de actividades, qué tipo de ejercicios son adecuados, etcétera. Por lo tanto, el proceso que seguimos es formar equipos de elaboración de pruebas diagnósticas en los que se les da el marco teórico para que lo estudien y para que hagan todas las correcciones que quieran al marco teórico, por si acaso desde la Administración se nos va un poco la bola con los marcos teóricos, y después que se pongan inmediatamente a elaborar pruebas. Las pruebas son de competencia lingüística de cualquiera de las competencias. Lo que llega a los centros para cada una de las competencias son 3 cuadernillos para cada aula, los modelos A, B y C. En cada uno de esos cuadernillos hay 2, 3 o 4 unidades de evaluación, es decir, 2, 3 o 4 estímulos que tienen preguntas, un total de 30 ejercicios por cada cuadernillo. Es decir, que si solamente son 2 estímulos, pues tendrán a 15 preguntas por estímulo, etc. Luego vemos un ejemplo concreto, Y cada una de esas unidades de evaluación tendrá su estímulo, su texto, su gráfica, su imagen, lo que sea, más una serie de ejercicios. Mirad, un ejemplo que se puso de pilotaje el año pasado en Asturias en la prueba de competencia lingüística en segundo de la ESO. Voy a intentar no pasarlo muy rápido porque si no sé que no hay manera de leerlo y marea mucho. Esto va a estar también colgado en la web, está liberado este ejemplo de cuadernillo. Solamente tiene 2 unidades de evaluación este cuadernillo y hay una razón muy simple. La tercera unidad de evaluación de este cuadernillo no puede ser liberada
porque es lo que se llama la unidad de anclaje. Es decir, es una unidad de evaluación que se repite año tras año durante un tiempo determinado, porque esa es la que permite a nivel estadístico el refrendar los datos que se sacan de cada unidad. Por lo tanto, no puede ser liberada, esa se mantiene. Entonces, aquí solamente hay 2 unidades de evaluación. Sería la prueba de lengua, de comprensión y expresión escrita, un mismo cuadernillo para las 2 partes de la competencia. Bien, bueno, los datos del alumnado. Unas instrucciones muy claritas. Las instrucciones tienen que ser muy claras. Y hay una cuestión, hay veces que nos dicen en los centros educativos, joder, parece que nos llamáis tontos, porque con esas instrucciones también son excesivas. No son excesivas porque lo que se trata es de asegurar la homogeneidad de la aplicación. Es decir, que todo el mundo entiende perfectamente las instrucciones y recibe las mismas instrucciones. Por lo tanto, son importantísimas, aunque parezcan a veces exageradas. Bueno, se les da incluso un ejemplo, bien, al alumnado, y se le dice que, bueno, que si no tiene más dudas, que puede empezar. Tiene 50 minutos para 30 ejercicios, para 30 ítems, que ahora veréis. El primer texto es este texto, es el relato de un gato secuestrado. Es decir, es el relato de un gato doméstico que se considera secuestrado y lleva un diario. Entonces es el día 183 de ese gato. Y dice, bueno, mis captores siguen pretendiendo provocarme con extraños objetos colgantes y demás. Es un texto motivador, atractivo para el alumnado. Tiene únicamente 5 párrafos, o 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 4 párrafos, es decir, es un texto relativamente corto. Hay que tener en cuenta que son 50 minutos para estímulos diferentes, con lo cual hay que dar tiempo. Y después, bueno, pues los ejercicios concretos. Cada uno de estos ejercicios que en el cuadernillo al alumnado no se le expone nada más que el ejercicio, cada uno de estos ejercicios tiene que poder ser colocado en la que decíamos matriz de especificaciones. Es decir, cada uno de estos ejercicios responde a un criterio de evaluación y a un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, yo podré decir que el ejercicio número 1 de esta unidad está inscrito en el proceso de acceso a la información del criterio de evaluación de lengua castellana y literatura 1 y 4, por ejemplo. Es decir, tiene un sustento teórico, que es lo importante de las pruebas diagnósticas, que lo tengan. Bueno, aquí tenéis una serie de ejercicios, todos relacionados con el texto. Bien. Perdón que lo pase así, pero es para enseñar el segundo, que es más interesante porque tiene... perdón, que no lo he dejado cargar. Bien. El segundo es este estímulo. Es un anuncio de publicidad. Es un anuncio que tiene una imagen y que tiene un texto. A partir de esa imagen y de ese texto se hacen una serie de preguntas. Y al final de esta unidad de evaluación se plantea el tema de la expresión escrita. Es decir, con el mismo estímulo, con el mismo tema, puesto que ya tenemos al alumnado metido en ese tema, se les plantea una actividad de expresión escrita. En este caso, la actividad de expresión escrita, después de todas esas preguntas, es... Continúa este relato, cuyo protagonista y narrador es el Golf GTI, y llega a un final en unas 20 líneas. Si no sabe cuidarme, ¿para qué me ha comprado? Estoy harto y muerto de frío, apenas me lava, no me ha comprado neumáticos nuevos en 4 años. Bueno, es una especie de monólogo interior de instalación en la queja del Golf GTI con respecto a su dueño. Entonces después cuenta ordenadamente lo que sucedió ayer al coche y recuerda que es el propio coche el que lo está narrando y que el relato deberá constar de planteamiento o presentación de la historia, nudo y desenlace. En esto sí que no me meto porque Alberto va a meterse muchísimo más con los ejemplos concretos de aula. Cuida la presentación, la ortografía, el orden y la redacción de tu texto. Es decir, se les está diciendo de qué se les va a evaluar en realidad después. Y para este ítem o ejercicio habrá una rejilla de corrección que abarque la mayor casuística posible para que sea homogénea o se intente por lo menos la mayor homogeneidad en la corrección de las pruebas, que no una persona dé por válido una cosa y la otra no lo dé por válido. Bien, este es un ejemplo de cuadernillo de prueba diagnóstica, es decir, este es el producto final que tiene toda la parte de fundamentación teórica para llevar al aula un cuadernillo de prueba diagnóstica. Hasta aquí la parte institucional.
Ayer lo comentaba con José Luis, ¿no? Esta parte institucional, bueno, pues podía dar para un curso de 20 horas o podía dar para 5 minutos. Nunca se sabe si la información es excesiva o excesivamente escasa. Lo que sí intentamos transmitir es que no es una prueba hecha al tuntún, no es una prueba que se le ocurre a una mente iluminada un día y dice, ay, voy a poner este texto y preguntar estas cosas. No, es una prueba que tiene una fundamentación teórica y que el pilotaje hasta ahora, de las pruebas de diagnóstico en Asturias ha dado unos resultados positivos. Y no estoy hablando de resultados positivos en cuanto a los resultados del alumnado con respecto a las competencias, sino resultados positivos en cuanto a los datos que aporta la evaluación de diagnóstico a los centros educativos. Es decir, han sido unos informes y unos análisis de datos que ha aportado una base para hacer realmente un plan de mejora y para tener una serie de criterios de mejora, teniendo en cuenta que los informes en ningún momento llevan ningún nombre propio, nada más que el del centro educativo. Es el único nombre propio que aparece. Lo digo porque, bueno, mucha gente teme que se conviertan en un ranking de centros o de personas o de grupos. No llevan ningún nombre propio. También, siempre lo digo, no lo llevan a día de hoy. Es decir, mañana viene otra gente, coge los mismos datos y le pone nombres y apellidos a cada uno de los datos y, bueno, extrayendo contra la ley, porque la propia LOE dice que nunca los datos de una prueba de diagnóstico servirán para hacer rankings, con lo cual, bueno, la ley respalda en cierto sentido, pero son datos, por lo tanto tienen ese peligro. Unido con esto, unido con la evaluación de diagnóstico, unido con este proceso de evaluación de diagnóstico, ahora Alberto de lo que os va a comentar es cómo se hace en el aula, cómo hace su departamento y a la vez mío, puesto que yo pertenezco al claustro del que es jefe de departamento Alberto, cómo hacen desde el departamento para en el aula evaluar la competencia lingüística. Hay muchas cosas de unión con la prueba diagnóstica y hay otras cosas, bueno, pues que no tanto. Entonces ya le doy paso a él, que es el que trae los ejemplos y la parte más entretenida. Bueno, pues vamos a pasar ya rápidamente a, después de todo este marco teórico, la concreción práctica en el aula. Si el profesorado teníamos pocos problemas que resolver en el aula, de repente, pues ahora llega este concepto de la prueba diagnóstico, las pruebas externas, la PISA y el concepto de competencia. Si bien hay que también ser críticos con estos nuevos conceptos, sí hay que decir que desde nuestra experiencia, bueno, también se derivan bastantes beneficios. Tiene un efecto retroactivo, yo creo, en el aula que puede ser beneficioso. Sobre todo el trabajar en torno a el concepto de competencias y, en este caso, de la competencia lingüística de la que vamos a hablar. Yo os voy a explicar cómo llevamos este trabajo en el Departamento de Lengua, en mi instituto, y espero que de alguna forma, si bien todo o alguna parte os pueda ser de utilidad, os pueda orientar de alguna manera. Muchas veces en los centros hacemos cosas interesantes y luego pues se desconocen. Es una pena porque podríamos aprender y ahorrarnos también muchísimo trabajo. Mi explicación va a partir de la programación docente, cómo hemos hecho este año la programación docente centrada en la evaluación y en el trabajo de la competencia lingüística, cómo esa programación docente hemos intentado que nos fuera útil y que se convirtiera en una programación de aula. Os lo voy a ejemplificar en el caso de los cursos de primero y tercero de la ESO, porque sabéis que son los que han entrado en vigor este año, el currículo nuevo, y luego ya seguidamente pues, os voy a mostrar ejemplos de pruebas, de ejercicios, de trabajos en el aula prácticos, que bueno, hemos estado haciendo. Antes de pasar directamente a esto, sí que quería repasar rápidamente unas cuestiones sobre el nuevo currículo, que yo creo que han venido a clarificar un poquitín y a mejorar la enseñanza de la lengua y a facilitarnos, en este caso al profesorado, también en otras materias, pero bueno, a facilitarnos, por ejemplo, el diseñar la programación docente.
Recordando así de aspectos que me parecen muy interesantes en el currículum y que han simplificado un poco esta labor, son el concepto de competencia. Es decir, tan fácil como lo que explicaba Marian, saber hacer cosas. Debemos enseñar la lengua para saber hacer cosas, para tener destrezas, para la vida cotidiana. Luego, en el nuevo currículum, si recordáis, los contenidos se agrupan en torno a 4 bloques que llevan 4 títulos muy sencillos y muy interesantes y por donde nos dicen que deben ir los tiros. El primero, escuchar, hablar y conversar, toda la lengua oral. El segundo, leer y escribir. El tercero, educación literaria. Y el cuarto bloque, conocimiento de la lengua. Los contenidos que hay en ese bloque pues se han simplificado mucho y son bastante más claros. Se ha eliminado, si os acordáis, todo aquel lenguaje de contenido conceptual, procedimental, actitud. Pues, al final son todo cosas que hay que saber hacer y que hay que trabajar con el alumnado. Ahora son todo contenidos generales, pues tanto saber escribir como saber leer, como tener una actitud positiva a la hora de adquirir el hábito y el gusto por la lectura. Se han simplificado mucho. Y además, estos contenidos giran en torno al trabajo con textos. El currículo en lengua hace una clasificación de textos que luego vais a ver y es en lo que insiste continuamente. Textos de la vida cotidiana, de los medios de comunicación, es decir, no literarios, y textos literarios. Y con eso hay que trabajar. Tenemos toda esta variedad de textos para comprender, para hablar, para escribir y para reflexionar. Y por último, los criterios de evaluación también bastante sencillos y bastante directos. Tiene que saber el alumno o la alumna sacar información de este texto. Tiene que saber escribir una narración siguiendo un modelo literario o un texto expositivo. En ese sentido, yo creo que el currículum se ha clarificado un poquito más. Y sobre todo porque ese enfoque insiste en lo que yo personalmente, y creo que muchos de nosotros y nosotras, pues venimos trabajando en el aula, que es enseñar la lengua desde un enfoque comunicativo y funcional, es decir, útil, que sea útil. Bueno, pues una vez repasado esto, voy a ir directamente al ejemplo de trabajo en mi departamento. Sí, perdona, María. No, es que quiero hacer un inciso, no voy a estar así todo el tiempo. Solamente porque dentro de poco iréis a decir a Alberto un par de veces, es que ayer lo hizo, entonces, bueno, para no hacer el inciso al final, sino al principio, que tiene un alumnado trabajoso. Es un concepto que él tiene, ¿no? Y lo utiliza. Bien, yo os explico desde la Consejería de Educación cómo se ve el Instituto de Corbera, es decir, qué significa el alumnado trabajoso al que Alberto se refiere. El Instituto de Corbera está en la periferia de Avilés. Avilés es una ciudad que fue industrial, que ahora mismo no tiene absolutamente nada más que un proyecto de futuro, claro, basado en un gran arquitecto, como casi todo en España últimamente, un proyecto de futuro basado en un nombre propio, que puede que sea y puede que no sea. El Instituto de Corbera está en la zona periférica, en una zona económicamente deprimida, y el alumnado que recibe el Instituto de Corbera es de un alto porcentaje de etnia gitana y de un alto porcentaje de alumnado procedente de familias de exclusión social. Lo digo porque, bueno, cuando él hable de que tiene un alumnado un poco trabajoso, visualicéis un poco la fotografía. Perdona. No, nada. Bien. También una cosa que estaba pensando yo, que se me había ocurrido ayer. De momento vamos a olvidarnos de la prueba diagnóstico y de la prueba PISA, aunque yo seguiré el proceso en la cuestión de comprensión. Y yo creo que lo interesante es eso, pensar en la competencia. Es decir, a veces, y también un poco desde la administración, o por lo menos nosotros recibimos el mensaje, el profesor así, decir, madre, ahora van a venir a evaluar al alumnado a ver qué va a pasar. Bueno, mira, que evalúen y que pase lo que sea. Yo creo que lo interesante nuestro es
cómo trabajo en el aula yo y qué puedo ofrecer al alumnado, qué pueden aprender al final. Si además ese trabajo que realizamos, basado en estos conceptos de competencia, van a cubrir las expectativas de una prueba exterior, que si se gestiona bien puede ser útil, pues mejor. Pero en principio lo importante es la competencia. Yo este año doy segundo de la ESO, tercero de la ESO y un curso de bachillerato. El año pasado impartí primero de la ESO. Ya sabéis que muchas veces nos ponemos en los departamentos a hacer la programación y al final nos sale un documento farragoso, poco manejable y que no es poco útil y que tampoco sirve mucho de guía, más que a grandes rasgos. A nosotros eso nos pasó durante varios cursos en el departamento, no éramos capaces de encauzar aquello y ya desde unos años, pues con la firme intención de coordinarnos los profesores y profesoras del mismo curso y de que también hubiera una coordinación vertical, porque eso es muy rentable, tanto para el alumnado como para el profesorado, pues ya desde hace unos años dijimos, bueno, vamos a ver si hacemos algo que de verdad nos sirva de guía. Y el nuevo currículo, insisto, que nos ayudó a eso. Lo que vais a ver ahora es una tabla que hicimos al final de síntesis de lo que era un poco lo principal de la programación. Sí, perdona, que igual estoy muy cerca. Vale. Y esta tabla, como os había dicho anteriormente, se basa en el trabajo de los textos y en el trabajo en todos los ámbitos, tanto la comprensión como la producción, oral y escrita. Nosotros clasificamos allí en el departamento los textos en dos grandes bloques. Puede haber muchas clasificaciones, con literarios y no literarios. Y ahí incluimos la clasificación que refleja el currículo. Dentro de los no literarios, de los textos de los medios de comunicación, de la vida cotidiana o del ámbito personal, del ámbito académico. Y ya veréis que dentro de los literarios, pues los géneros literarios tradicionales que marca el currículo. Entonces nos planteamos, bueno, a ver, en primero de la ESO, ¿qué vamos a trabajar todos los profesores y profesoras obligatoriamente, previo consenso, claro, obligatoriamente en la primera evaluación? Y entonces, pues, hicimos este reparto de variedad textual. Voy a empezar por los literarios. En los textos literarios nosotros seguimos un criterio de género, que, bueno, pueden seguirse otros criterios, pero creemos que en primero y segundo de la ESO, en los que no hay historia de la literatura, es más rentable trabajar así, un criterio de género. Entonces, en la primera evaluación vamos a trabajar el texto narrativo, los textos narrativos literarios, y ahí incluimos, pues, los ejemplos que da el currículo, relatos breves, mitos, leyendas, y nosotros incluimos algo que no trae, pero bueno, que es la novela juvenil, para trabajar también el hábito de lectura. Y dentro de los no literarios, pues de los medios de comunicación empezamos por las noticias, por los más sencillos, documentales. El currículo también indica secuencias de cine, para que no sea todo texto escrito. De los de la vida cotidiana, instrucciones, normas y avisos sencillas y textos narrativos como cartas o diarios. Y del ámbito académico, pues un tipo de texto que vamos a utilizar durante todo el curso, evidentemente, porque ayuda a trabajar el resto, resúmenes, esquemas, exposiciones orales, etc. Como veis, y ya lo comentaba antes Marian, esto no es nada nuevo, ni nada que no hayamos hecho antes, y veréis que lo que os voy a mostrar luego, pues seguramente que tampoco. Pero bueno, sí que es bueno pensar que hay que sistematizarlo un poco y hay que convertirlo en un método de trabajo. Bien, en la segunda evaluación, en cuanto a los textos literarios, cambiamos el género, textos teatrales, un poquito más complejo, introduciendo el diálogo, y en el resto, pues, un grado más de complejidad. En el de los medios de comunicación, por ejemplo, pues ya entrevistas, reportajes, e incluimos ya los textos con lenguaje icónico, como puede ser el cómic. En los de la vida cotidiana, la publicidad, anuncios sencillos. En los del ámbito académico,
introducimos ya la descripción y continuamos trabajando los anteriores. Y en la tercera evaluación, siguiendo el mismo método, pues cambiamos el género literario, trabajamos el género poético, un grado más de complejidad, y en el resto pues también. En los medios de comunicación, bastante parecidos a la de evaluación anterior, pero bueno, un poquito más complejos. Introducimos ahí, por ejemplo, los géneros de opinión, que el currículo para primero de la ESO lo contempla. Nosotros estamos un poquito sorprendidos porque, bueno, para el alumnado de primero de la ESO, el distinguir información y opinión es un proceso bastante abstracto que evidentemente tendrán que ir desarrollando. Pero bueno, con cositas muy sencillas se puede abordar. Seguimos también con los textos descriptivos, instrucciones, y con el otro tipo de texto académico. Y además, a todo esto, para que todo el profesorado de primero lo tuviera más claro, añadimos los criterios de evaluación sencillos y resumidos. Es decir, si también desde el principio sabemos qué vamos a evaluar, pues sabemos lo que tenemos que enseñar y lo que tenemos que trabajar. Ahí está como muy detallado. Quisimos ser así un poco detallistas, pero aunque veáis tantos criterios, al final, si tuviéramos tiempo y nos paráramos a mirarlo, quedarían resumidos en 6 o 7, porque en todo se repite, por ejemplo, bueno, pues trabajar en los textos la intención, el tema, el resumen, la estructura, lo que hemos trabajado siempre, o trabajar algunas características de género, o trabajar la expresión escrita siguiendo modelos, o la expresión oral siguiendo modelos de este tipo, o trabajar las relaciones entre una imagen y un texto. Con esta tabla síntesis de la programación, de momento, pues el profesorado de primero de la ESO está orientado. Por lo menos tenemos una visión global de lo que va a ser el curso todo el año. Y sí que consensuamos que fueran los contenidos alrededor de estos textos los que de verdad se vieran en todos los primeros de la ESO. Luego, cada profesor y cada profesora añadirá, ampliará, se centrará más en una cosa u otra, pero por lo menos garantizamos que todo el alumnado haya visto esto. Se garantiza también que cuando una alumna o un alumno tenga que ir al examen de septiembre y todos en el departamento elaboremos el examen de septiembre, pues no tengamos que decir, ay, pues esto casi que no lo vamos a poner porque yo no lo vi, no es que yo insistí más en esto. Bueno, garantizamos también esa coherencia. Yo creo que la coordinación en este sentido es fundamental en el departamento. Es muy bueno para el alumnado y de verdad que ahorra mucho trabajo, nos ahorra mucho trabajo también a nosotros. Yo tengo ahora que este año imparto un segundo de la ESO, tengo alumnado que el año pasado pues trabajó en este sentido y claro, ya entienden de lo que hablo, ya saben cómo va el sistema porque mi compañera el año pasado pues trabajó en el mismo sentido y se van consiguiendo cosas. Los alumnos con menos dificultades van mejorando muchísimo y los alumnos con más dificultades mejoran lo que pueden. Pero bueno, no hay despiste, no hay despiste. La de tercero de la ESO, la programación docente, también hicimos una tabla en el mismo sentido. Vamos a repasarla de momento muy rapidito porque es lo mismo. Además es muy recurrente. La programación, el currículo de primero y de tercero es bastante recurrente, el de segundo y cuarto también, solo que con grados de complejidad. Y también hicimos lo mismo. Por evaluaciones, textos literarios. En tercero ya empieza a darse la historia de la literatura. De todas maneras, nosotros seguimos con el criterio de género. Entonces, en la primera evaluación, textos narrativos de la épica hasta la prosa moderna. Y en los no literarios, que van a ser en los textos de los que traemos más ejemplos, porque yo creo que tradicionalmente estamos más acostumbrados a trabajar con los textos literarios y quizá lo no literario, que es muy interesante, pues lo trabajamos de manera un poquito más
más discontinua, más anecdótica. De los no literarios, pues noticias, ya veréis luego cuando veamos un ejemplo, con mayor complejidad, evidentemente, que en primero o que en segundo. Instrucciones, normas y avisos, ahí ya el currículo concreta, habla de, bueno, convocatorias, órdenes, reglamentos, circulares. Desde los departamentos podemos añadir alguno más que nos parezca interesante y que sea coherente con el nivel de tercero. Narrativos, expositivos, explicativos de la vida cotidiana, actas de reunión, diarios, etc. Y de los del ámbito académico, como veis, prácticamente como los de primero de la ESO, ¿no? Aquí ya se introduce pues, los mapas conceptuales. En la segunda evaluación cambiamos el género en los textos literarios y, bueno, pues abordamos el teatro con esa acotación que hace el currículo del teatro desde sus orígenes hasta el siglo XVIII. Y un grado más de complejidad en los no literarios. Por ejemplo, en el currículo de tercero de la ESO se habla de los textos periodísticos mixtos y de opinión, entrevistas y crónicas. Nosotros añadimos el editorial. No lo trae el currículo, pero sí, en primero de la ESO se ve, en tercero de la ESO pues también. Y si nos da tiempo, pues abordamos también un poco el trabajo con el editorial. En cuarto ya se ve lo que es el texto argumentativo, así los alumnos pues, se van familiarizando con ello. Normas e instrucciones. En esta segunda evaluación incluimos también ese tipo de texto como el anterior o los textos explicativos de la vida cotidiana, también para intentar evitar el que a lo mejor se vea un tipo de texto en octubre y ya no se vuelva a ver hasta el examen de septiembre. Ya sabéis que los textos no son todos puros, siempre hay una mezcla, entonces, bueno, es importante trabajar conjuntamente con todos ellos. En cada evaluación podemos dar más importancia unos a otros. Y en los del ámbito académico, pues lo mismo. Y la última evaluación, pues ya veis que es igual. No me voy a detener mucho en ella, porque no creo que haya lo único nuevo. Cambiamos el género literario y ahí tenemos la poesía, que la pobre siempre la dejamos para el final, y también con el criterio histórico. Y añadimos ahí los criterios de evaluación para que todo el profesorado de tercero lo tengamos claro, y tengamos claro que tenemos que trabajar esa variedad de textos y en todos ellos la comprensión lectora, la expresión escrita, la comprensión oral y la expresión oral. Y es lo fundamental. Luego ya, como os decía antes, alguien quiere añadir, pues yo voy a añadir la reflexión sintáctica. Muy bien, pero eso que no falte, lo anterior. Bueno, pues ya, ¿cuál fue el siguiente paso que decidimos dar? Pues seleccionar todo tipo de textos, no solo escritos, fragmentos de reportajes, fragmentos de reportajes radiofónicos, hacer un pequeño archivo y sobre ellos pues también tener un método de trabajo, que nos va a servir para evaluar y incide directamente en la competencia lingüística y que nos va a servir para enseñar y para que el alumnado vaya adquiriendo un método de trabajo. Tanto el ejemplo como el método de trabajo os lo vamos a explicar ya con un ejemplo que es con el que me voy a detener más. Mirad, por ejemplo, en primero de la ESO, un anuncio, no es un anuncio publicitario, sino el anuncio es un texto que mezcla anuncio, mezcla normas, que sacamos de la página web del Museo de Altamira, y que lo adaptamos. Veréis que muchos textos también hay que adaptar, evidentemente, para todos los niveles. Bueno, pues en la página web del Museo de Altamira hay un apartado dedicado a las visitas escolares. Hay un breve texto expositivo que explica qué se ofrece y luego hay unas tablas con unas pequeñas normas de cómo reservar la visita, horarios y precios. Ya lo comentábamos ayer, no es casualidad que pongamos el Museo de Altamira, ya lo hicimos con la intención. En Asturias trabajamos con el MUJA, el Museo del Jurásico Asturiano, pero bueno, nos parecía feo venir aquí a vender tesoros cuando los hay aquí, entonces dijimos, así quedamos bien, si no gusta mucho lo que decimos, por lo menos, oye, que vean que tenemos sensibilidad por... Sí.
Bien, con este texto podemos hacer una evaluación de la competencia lingüística que al mismo tiempo es un método de trabajo. Veréis que esto lo venimos haciendo los profesores y las profesoras de lengua pues desde que empezamos a trabajar. Es decir, no se ha descubierto nada nuevo. La evaluación y el método de trabajo que se desprende de ello la he adaptado a las pruebas PISA. Esto sería cómo trabajar la comprensión lectora. Vamos a empezar por ahí. Está adaptado a los 5 procedimientos que las pruebas PISA emplea para evaluar la comprensión lectora en el alumnado. Ya os digo que no nos van a descubrir nada nuevo, pero sí que es verdad que aporta una sistematización que puede ser muy útil para nosotros y que puede ser útil para el alumnado como método. Aporta una sistematización interesante. Sabéis que en las pruebas PISA, como ya también comentó Marian, hay 5 procesos en la comprensión lectora, que son recuperación de información, es decir, el primer grado de cómo comprender un texto, una lectura un poco más superficial. El alumno o la alumna debe saber responder a preguntas directas cuya respuesta está en el texto. Bien. Segundo grado, comprensión general, tema, ideas principales, resumen, es decir, segundo grado de complejidad, una visión más amplia. Tercer grado, lo que las pruebas PISA llama desarrollo de una interpretación. Comparar y contrastar información dentro del texto, la jerarquía de las ideas. Un grado más de comprensión, la reflexión sobre el contenido. Ahí ya hay que aplicar conocimientos de otros textos, de otras fuentes o previos que tenga el alumnado para comprender el texto. Y un grado más abstracto, la reflexión sobre la forma. Ahí entra en juego el bloque de contenidos del currículum de conocimiento de la lengua, el bloque de reflexión. Eso sí, intentando que la reflexión sobre la lengua no sea algo ajeno al trabajo con el texto, algo abstracto, sino que se trabaje dentro del texto porque se va a entender mejor y va a ser más útil. ¿De acuerdo? Estos son los 5 procedimientos. Mirar, en Asturias, ya lo explicó Marian, en las pruebas diagnóstico de lengua, a estos procedimientos se les ha dado otro nombre, a lo mejor por clarificarlo. Yo he recogido los de la prueba PISA e incluso un profesor o una profesora, un departamento podría enfocarlo de otra manera, pero bueno, he recogido los de la prueba PISA porque como son la prueba más general y bueno, la primera prueba referente que apareció y los más conocidos. Bien, he incluido ahí en cada proceso de comprensión, en cada momento que se evalúa el proceso de comprensión, desde lo más, ya os digo, superficial hasta lo más complejo, en rojo he incluido la vinculación que tiene con los criterios de evaluación. Ya sabéis que esto gusta mucho a la inspección, que quieren ver el criterio de evaluación concretado. He hecho un esfuerzo de incluirlo. Y bueno, tengo que confesar que cuando hice este esfuerzo dije yo, ay, pues sí coincide. En fin. Entonces, por ejemplo, evaluando este primer grado de comprensión, que es recuperar la información, contestar preguntas directas, pues es verdad que en el currículo aparece un criterio, como veis ahí, que dice el alumnado tiene que saber extraer informaciones concretas de los textos escritos, bla, 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 bla. Tipo de preguntas, pues como veis estas 4 muy directas. ¿Dónde está situado el Museo de Altamira? Lo trae directamente el texto. Otra pregunta, por ejemplo, una pregunta de verdadero o falso, para que el alumno rastree y comprenda los datos de los días de visita, ¿no? Verdadero o falso, ¿cuándo puedo visitar el museo? Otra, ¿en qué mes puedo realizar una visita al museo entre las 18 y 20 horas? Otra, ¿de qué partes consta el museo? Algunas preguntas parecen como muy obvias, pero yo os puedo decir que mi alumnado, por ejemplo, en la pregunta 2, que es evidente, tienen que ir simplemente a la tabla, pues falla muchísimo. Yo al principio decía, bueno, no lo comprenden. No, es que la primera lectura que hacen
pues es una lectura con poca atención, ¿eh? Es una lectura superficial, no se quieren parar a leer. Entonces, bueno, a mí eso ya me dijo, ya me dio aunque ya lo sabía, la pista de que, vamos a ver, estamos haciendo aquí algo mal, a ver cómo abordamos la lectura del texto. Bien, otra cosa más, mirad, por ejemplo, en la primera pregunta, si os dais cuenta, puse como dos formas de contestarla, o bien en pregunta abierta o bien en pregunta de elección múltiple, que es lo que se realiza más en las pruebas diagnóstico, en las pruebas PISA. A mí no me gusta abusar de las preguntas de elección múltiple y yo casi nunca las utilizaba, porque me parece que al final es dar mucho apoyo al alumno, a la alumna, y bueno, también ahí influye la cuestión del azar. A mí me gusta más poner, pues seguramente como a todos vosotros y vosotras, pues una pregunta abierta, que hay que hacer un poquito más de esfuerzo en la redacción. De todas maneras, sí que me di cuenta que, bueno, las preguntas de elección múltiple tienen una ventaja. Tienen una ventaja porque puede dar más apoyo al alumnado en un primer momento, a la hora de trabajar la comprensión, e incluso nos puede ayudar en un problema que nos cuesta mucho resolver y yo no sé si tiene solución. Yo, desde luego, me parece dificilísimo, que es el del tratamiento de la diversidad en el aula, con la diversidad que tenemos del alumnado en el aula. Bueno, me aportó una ayuda. Yo puedo a lo mejor plantear una prueba de este tipo o un trabajo de este tipo, y al alumnado con más dificultades le puedo dar más estos apoyos y con menos dificultades pues puedo ir quitándolo. Bueno, yo voy experimentando con ello, no me resulta mal. Al mismo tiempo, en la primera también, perdona María, sí, ya os digo que no me gustaría que viéramos esto como un examen solamente, sino, como os decía, un método de trabajo. Y como la evaluación también debe servir en la mayoría de los momentos, no solo para poner una calificación, no solo para decir tú bien, tú mal, sino para detectar dónde tiene dificultad el alumnado y cómo resolverlo. Y yo creo que eso es muy importante. Y para que el alumnado también se vaya acostumbrando a autoevaluarse, que eso es complicado, pero bueno. Como veis en la primera pregunta abierta también damos un apoyo ahí, y a lo mejor al mismo tiempo podemos ir enseñándolo. ¿Cuántas veces les mandamos al alumnado a hacer una definición y nunca nos empiezan con el sujeto que incluye la pregunta? A mí eso me lo comentan mucho los compañeros y compañeras de otro departamento. Yo ahora, gracias a Dios, ya les digo, no, ahora la competencia lingüística la tenemos que trabajar todos. Yo, si quieres, te digo cómo se hace, pero aplícalo también en tu materia. Entonces ahí, por ejemplo, pues le poníamos al alumnado, debes redactar esta pregunta incluyendo el sujeto. También aparece la palabra sujeto. Bueno, por lo menos también ya que vayan viendo, oye, esto del sujeto tiene una utilidad a la hora de redactar, que no sea esa sintaxis fría que luego sirve para poquito, francamente. Bueno, pues ya repasando luego, por ejemplo, esto sería el primer nivel, ya os digo, el segundo nivel, comprensión general. Ahí lo vinculo también a otro criterio de evaluación. Como veis, también pregunta abierta o pregunta de elección múltiple. Dentro de la comprensión general hay también algún otro tipo de pregunta. Muy interesante, el del esquema. Suelen ser bastante interesantes estas preguntas porque también al mismo tiempo pues trabajamos un poco el cómo esquematizar un texto, ¿no? Ahí veis un esquema vacío y tienen que ordenar la información que aparece en la izquierda, en el esquema, de la misma manera que aparece ordenada en el texto, para comprobar un poco si el alumnado va comprendiendo la estructura y la jerarquía. Otro grado más de comprensión, el desarrollo de la interpretación, la intención del texto. Muy interesante porque luego, a lo mejor, a la hora de hacer una exposición oral, a la hora de hacer un escrito, también el alumnado debe saber con qué intención lo hace. Entonces, si ya lo comprende en los textos escritos y lo coge de modelo, pues mejor. Otro grado más de reflexión sobre el contenido, en el que efectivamente ya al alumnado se le pide que aporte conocimientos previos, externos, también cuestiones de significado de palabras.
Como veis, vamos, cosas que siempre hemos venido haciendo. Reflexión sobre la forma, en este apartado, en este grado donde se evalúa la comprensión desde un punto de vista más abstracto, pues aquí podemos trabajar muy bien la reflexión de la lengua, pero contextualizada, contextualizada, que tengan una utilidad. Mirar una prueba como esta, o un trabajo, que puede ser simplemente un trabajo que podamos hacer en clase con el alumnado, puede aportarnos muchos datos. Podemos ir localizando, no solo con una prueba, evidentemente, sino siguiendo este mismo método, pues en qué grado de comprensión está el alumnado, qué van entendiendo, en qué van fallando. Ya insisto, sin preocuparse de momento de una calificación o de una nota, simplemente dónde está el error y dónde podemos enmendarlo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ya en vez de un texto escrito, un texto con lenguaje icónico, 6 viñetas. Muy interesante también. Aquí podemos trabajar la comprensión de la imagen. Esto no deja de ser una narración en viñetas. En este ejemplo no he desarrollado los 5 procedimientos de comprensión que visteis en el anterior, para no ser reiterativo. Me voy a fijar en los que luego son más rentables. Entre otras cosas porque, bueno, no siempre un texto escrito, un texto en imágenes, un texto que combine uno y otro, se puede sacar jugo de esos 5 procedimientos. Por ejemplo, aquí muy interesante el desarrollo de la interpretación para interpretar imágenes y verbalizarlas. Por ejemplo, pues relata las acciones que suceden en la viñeta 1 o también más, a ver, redacta una descripción ordenada de los personajes de la mujer y el hombre. Ahí ya vamos introduciendo la expresión escrita, el significado de las líneas discontinuas, de la línea entrelazada. Y aquí añadí al final, eso, el punto 9, aquí ya veis que ya añado también un ejercicio de expresión escrita. Vamos, en la mayoría de los ejemplos que ya vais a ver ahora, aparte de comprensión, va a haber un ejercicio de expresión escrita. Yo siempre lo hago así, lo combino, creo que es importante, porque en muchos textos, cuando el alumno trabaja la comprensión de un texto escrito, si luego le mandamos redactar un texto escrito con un tema parecido al que vio, pues ya tiene un modelo, ya tiene una base, y ya le ayudamos un poco a sacar ideas. Aunque luego hablaré un poco más de ello, bueno, pues ya veis ahí el texto escrito, en este caso tenían que pasar la historia, tenían que narrar la historia por escrito de las 6 viñetas. Y les damos siempre un apoyo. Yo ahí insisto muchísimo, es una obviedad, lo conocéis, pero yo siempre lo pongo a los alumnos y a las alumnas. Primer párrafo de planteamiento, unos párrafos, 1 o 2 de nudo y un párrafo de desenlace. En este caso decíamos que redactaran una moraleja. Ya pongo lo de los párrafos porque así enseño, insisto, los aburro desde septiembre a junio. Cada vez que digo ¿en cuántos párrafos? Pues ya me dicen nudo, planteamiento, nudo, desenlace, introducción, desarrollo, conclusión. Y yo ya voy a evaluar si por lo menos el concepto de párrafo, que es de lo principal, ya lo van a tener claro. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, ¿no tenemos el relato breve en primero? Perdón. Creo. Perdón. Sí, por poner un texto más literario. Bueno, nada, un relato breve. El lío de mis pantalones, que bueno, nada, por mostrar una cosa que también conocéis. Bueno, esto nada, es un relato breve de un niño que quiere comprar unos pantalones de marca, carísimos, y al final su madre pues le compra 3 pantalones por 12 euros que no conoce nadie, está avergonzado, no quiere ir a clase. Bueno, pues en las narraciones
la comprensión general y sobre todo que podemos trabajar en lo que todo insistimos, en la estructura, ¿no? En una narración. En primero de la ESO tienen que acabar sabiendo que una narración tiene planteamiento, nudo, desenlace. Tienen que saber resumirla oralmente, por escrito, y tienen que saber que apoyándose ahí van a hacer el resumen. Por ejemplo, pues también, aparte de poder evaluarlo de esta manera, nos da un método de trabajo. Sí. Un inciso, aparte para que beba y descanse un momento y respire. Cuando hablamos de competencias básicas, es muy difícil hacer compartimentos estancos con las competencias. Es decir, las competencias básicas continuamente, y luego veremos además otro tipo de textos en los que entra también pues eso, la lectura de gráficos, cifras, etc. Es decir, continuamente se están mezclando todas las competencias. En el estudio de textos literarios sería básico, sería fundamental el trabajo sobre la competencia social y ciudadana, puesto que en la evolución de la literatura y en la evolución de los textos literarios está realmente la evolución de las sociedades y de las ideologías que han sustentado cada una de las épocas en esta sociedad, y también de las ideologías alternativas en cada una de las épocas que también existieron. Incluso el propio canon literario, la propia crítica al canon literario, por qué algunos autores y pocas autoras están en el canon, por qué unos sí, por qué otras no, por qué unas sí o por qué otros no. Es decir, que desde el estudio de textos literarios se puede perfectamente, por ejemplo, asumir un tema de competencia social y ciudadana como es la lacra de la violencia de género, porque estoy recordando que en un texto oriental de tipo texto breve, oral y demás, que se titula De cómo el rey educó a sus esposas, coincide exactamente con el tema del conde Lucanor. No sé si os acordáis del episodio ese de cómo un mancebo casó con mujer rebelde. Bien, el estudio de esos dos textos, uno de China y otro de la época medieval española, nos da perfectamente las bases de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Es decir, que las competencias se mezclan completamente y se puede aprovechar, de hecho se debe aprovechar, que estamos en el aula de clase de lengua y literatura no solamente para la competencia lingüística, sino también cómo el resto de competencias podemos trabajarlas desde el aula de lengua castellana y literatura sin mucho esfuerzo extra, además. Es decir, el texto ya lo tenemos, la materia prima ya la tendríamos. Bien, ahora ya dejo a Alberto que siga. Yo creo que aquí también incluía, bueno, como dice Marian, es verdad que efectivamente tratar la literatura desde la perspectiva de género es importante y hay que ser sensibles a ello. Bueno, en este texto que había seleccionado de los 5 procesos de comprensión que indica PISA, el de comprensión general, porque me parecía el más rentable aquí, bueno, también hay desarrollo de una interpretación, otro ejercicio de expresión escrita. Como el relato trataba sobre la importancia o no de las marcas en la ropa, les encomendábamos al alumnado escribir una opinión, también en 3 párrafos, sobre si ellos pensaban y ellas que llevar ropa de marca era importante o no. Y a la hora de plantear el ejercicio de expresión escrita también damos una pista, una base que luego vamos a evaluar. Los 3 párrafos, damos unas indicaciones, porque siempre hay alumnos y alumnas que ya sabéis que nos dicen ¿y qué pongo? Bueno, volviendo ahora a la tabla de primero de la ESO, una cuestión, un detalle también. El trabajo con todos estos tipos de textos se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Por unidades didácticas. Yo lo suelo hacer en el aula por temas de interés del alumnado, sobre todo en el primer trimestre. Es decir, por ejemplo, porque veréis que al final se me van repitiendo los temas aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, pues por el tema de la ropa de marca. Empezamos en clase con un pequeño debate, luego planteamos unas exposiciones orales por parte de algunos alumnos o alumnas sobre este tema, leemos algunas noticias sencillas, leemos el relato, escriben. Bueno, que también es interesante
en principio, el presentar temas atractivos que vinculen con sus intereses. Luego ya podemos ir avanzando a otros temas y otras cosas que también deben saber. Vamos a ver ejemplos de tercero de la ESO. Sí. Vamos al editorial. Vamos a ver un ejemplo de opinión. Un editorial sobre la obesidad, cada vez más gordos. Un editorial adaptado también, evidentemente. Es un editorial de 4 párrafos en el que, bueno, pues puse ahí un poquito en rojo las ideas principales. Se plantea el problema de la obesidad en España, causas de la obesidad, consecuencias y una solución, que dice que desde la escuela hay que enseñar, ya sabéis que la escuela tiene todos los remedios para todo, hay que enseñar una educación alimentaria. Bueno, pues muy interesante, por ejemplo, estos textos de opinión para trabajar según los 5 procesos de PISA, el de la comprensión general, para trabajar la tesis, la opinión, el resumen. Sería ideal que a lo mejor al finalizar tercero de la ESO, o por lo menos al finalizar cuarto, ya hayamos sido capaces de despojar de apoyos para realizar estos procesos de comprensión y que el alumnado pudiera ser capaz ya directamente de contestar así a estas 2 preguntas, ¿no? 2 preguntas abiertas. ¿Cuál es el tema? Y escribe el resumen en unas 5 líneas. Sería ideal porque así en bachillerato lo tendríamos bastante resuelto. Bueno, como esto no es así, siguiendo los procedimientos de PISA, podemos trabajarlo con el alumnado, evaluarlo y a la vez enseñarlo. Este procedimiento lo saqué también de unas pruebas PISA y de unos trabajos de innovación que se hicieron en Asturias. Me pareció muy bonito, muy interesante, sobre todo para eso, enseñar al alumnado a sacar el tema de un texto de opinión y resumirlo. Es muy bonito porque va gradualmente, no me voy a parar mucho, pero por ejemplo, en la primera pregunta que se da una respuesta múltiple, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto? Tienen que elegir, simplemente, ese esfuerzo. En la siguiente, ¿cuál es la información nueva, importante, que se aporta sobre ese texto? Tienen que elegir. En el siguiente, a partir de los 2 ejercicios anteriores, localiza una frase en la que el autor exprese su opinión. La localizan o les ayudamos a localizarla y finalmente dice: con la ayuda de las 3 respuestas anteriores, ahora ya puedes escribir el resumen. Una manera de evaluar y de trabajar. Añado aquí también otra propuesta de expresión escrita. Bueno, es verdad, gracias María. Otra cuestión interesante que se puede trabajar en el proceso de comprensión general, que es los esquemas de organización textual. Ahí el alumnado tenía que elegir entre esas 3 opciones. De qué manera está organizado el texto, como veis, problema, causas, consecuencias, problema, solución, una, tal, o comparación. Evidentemente es la primera. Y detrás de esto hay una metodología de trabajo, que es el trabajar los esquemas. La esquematización de los textos, esto que ya conocéis, como muchos textos expositivos, pues pueden clasificarse en este tipo de esquema. Nos vale para trabajar la comprensión, nos vale para saber escribir un texto, para saber exponer un texto desde este punto de vista de los esquemas. Vamos con otro ejemplo, por ejemplo, las noticias en tercero de la ESO. Y aquí incluimos esta porque, bueno, es una noticia sobre el sobrepeso, ya veis por cómo repito el tema, también da juego. Incluimos esta noticia no solamente por el texto, sino por, eso es, los gráficos y las imágenes. Muy interesante también trabajar ya con noticias que incluyan este tipo de lenguaje y en el que podamos trabajar la interpretación de la relación de la imagen con el texto. Entre los procesos que marca PISA, este tipo de textos pues, es muy recomendable para trabajar la reflexión del contenido. La relación entre los gráficos, ahí se pregunta, por ejemplo, pues, ¿cuál de los 2 gráficos refleja el titular de la noticia?
en qué párrafo se explica el significado del mapa, muy interesante. Y añado también un ejercicio de expresión escrita, ya sabéis, para que el alumno o la alumna tenga un modelo y un apoyo. Aquí tenían que desarrollar un texto expositivo sobre los peligros de la obesidad en los adolescentes. Dábamos también unas pistas al principio, si les ponen, los 3 párrafos, un párrafo de introducción, en el que expliques cuál es la situación actual de Asturias respecto a este problema, lo sacan la información de la noticia, 2 párrafos de desarrollo, causas, consecuencia, y un párrafo de conclusión, soluciones que darías tú. He reproducido aquí, para que lo veamos ya directamente reflejado en el aula, la redacción de una alumna. Luego veréis, ahora ya vamos a ver qué criterios se pueden aplicar para evaluar esto y en esa evaluación, insisto, para ayudar a mejorar en la escritura. Bueno, reproduje este que me pareció el más así como queda mejor, pero tengo muchísimos en los que la competencia escrita está en mantillas. Bueno, y ahí ya pude comprobar que la alumna, por lo menos en lo que es la corrección, la presentación del texto, bueno, pues eso ya lo había adquirido, entiende lo de los 3 párrafos, hay poquitas faltas de ortografía, en el último párrafo pues añade un conector, en conclusión, y bueno, si lo leyéramos con más profundidad, veríamos en qué ha avanzado la alumna y qué le falta por mejorar. Bueno, un ejemplo más, os estoy igual aburriendo ejemplos, pero a ver, ¿qué son los mamuts? Sí, un texto académico o algo que puede estar relacionado con un texto académico. Es un reportaje adaptado sobre la extinción de los mamuts. Esto lo abordamos en clase a raíz del estreno de la película esta, 10.000, creo que se titula, que les gustan mucho los efectos especiales, y aparecía un reportaje y lo elegí también para trabajar no solo el texto escrito, sino la interpretación de mapas, y esto lo comenté con la compañera de sociales porque es una competencia que pueden realizar perfectamente en sociales, este tipo de interpretación. En algunos mapas quité la leyenda, como en esos 2 primeros, porque hay una pregunta que dice que la escriban ellos, que la escriban, y hay ahí preguntas exactamente, mirar, en el tercer proceso de comprensión que marca PISA, en el desarrollo de una interpretación, pues aquí estos textos son muy rentables, ¿no? El significado, si saben interpretar el significado de las leyendas, de los mapas, si saben compararlo. ¿Perdón? Sí, y sí, bien. Bueno, yo creo que sí. Con esto queda más o menos ejemplificado lo que es el trabajo de la comprensión escrita. Vamos a la expresión oral directa, a la expresión escrita, perdón. Bueno, ahí lo que estáis viendo pues es una tabla que utilizo con el alumnado. Esta la utilizamos con el alumnado de 3º y 4º porque es la más completa, pero ya la veréis luego adaptada a 1º de la ESO, que proporcionamos al alumnado en el primer día de clase, ¿no? Esta tabla está sacada, o bueno, la adaptamos de textos de Casani, que lo ha trabajado muy bien, y con el alumnado pues les explicamos que por ahí vamos a corregir y evaluar sus escritos, pero ellos también van a corregir y evaluar los suyos propios y van a corregir y evaluar los de los compañeros y compañeras. Esta tabla recoge cómo evaluar la adecuación en un texto escrito, cómo evaluar la coherencia, la cohesión y la corrección. Está muy especificadito todo, porque al principio esos términos de coherencia, cohesión, evidentemente son muy lejanos para el alumnado, por eso está tan especificado. En cada momento del curso, por los meses, vamos también trabajando un aspecto u otro y al final tenemos una visión global.
Aquí tenéis un modelo más simplificado, porque claro, utilizar la ficha anterior para evaluar un escrito, bueno, podemos estar todo el curso. Entonces, un modelo más simplificado que nos pueda ahorrar un poquito de trabajo y que pueda ser para evaluar un texto escrito en un examen o en cualquier trabajo, es esto. Que luego también, bueno, lo escaneamos y lo acabamos de utilizar, pero bueno, se le puede de manera más clara también proporcionar al alumnado. Si volvemos un momentín. Gracias, María. Está todo muchísimo más simplificado, más sencillo para que el alumnado lo comprenda, y luego hay 4 indicadores de 0 a 3, un poco adecuado, y se simplifica más. Nos es útil para nosotros, podemos localizar dónde falla el alumnado, lo podemos proporcionar al alumnado para que lo tenga, y evalúa muy bien esa competencia escrita. Yo suelo hacer con el alumnado, cuando escriben un texto, pues frecuentemente, ocasionalmente, pido que se los intercambien en clase y que con una ficha de este tipo corrijan el de su compañero o su compañera. Y si esto lo hacemos sistematizadamente, de verdad que en algunos aspectos van sensibilizándose sobre ello. Mirad, esto es un ejemplo de un diario de un alumno de primero de la ESO. En primero de la ESO, en el primer trimestre con el alumnado trabajamos, pues tienen que hacer algo que seguramente ya conocéis, ya habréis practicado, tienen que hacer sobre todo en el primer mes, un diario semanal de la clase de lengua. Les damos un modelo, le explicamos cómo se escribe, y es muy rentable porque no deja de ser también un trabajo un poco sistemático. Y al final, los que menos han progresado, por lo menos, y aunque no tenga mucho sentido, tienen claro lo de la distribución en párrafos. Bueno, este era un diario de las vacaciones de un alumno. Pues una alumna se lo corrigió con esta ficha que adaptamos para primero de la ESO. Muy dirigida, tenían que contestar sí o no, según estructuran párrafos, pero también reservamos una ficha en la derecha, una columna a la derecha, para que también dieran soluciones. Esto, claro, era el primer trimestre y la niña, la pobre, podía identificar lo que a ella le parecía que estaba bien o mal, pero bueno, la pobre soluciones daba poquitas, pero bueno. Por ejemplo, en la segunda tabla dice, en la adecuación, en la última pregunta, ¿repite excesivamente las mismas palabras? Dice ella, sí. Y bueno, pues ella localizó muy bien que repetía el posesivo mi, que es verdad que continuamente aparece, y ella dice, bueno, pues debe corregirla poniendo otra palabra. Bueno, pues eso ya es un grado de sensibilización de cómo el alumno o la alumna debe escribir. Bueno, y ya, corriendo un poquito, pasamos a la lengua oral. Lo de correr un poquito era relativo. Ahora. Donde también utilizamos otra ficha de evaluación, que la utilizamos el profesorado, pero también luego la adaptamos al alumnado para que la maneje. Evalúe, observe a los compañeros y a las compañeras, se autoevalúe él e intente corregirse y poner soluciones. Es si vamos un momentín a la pantalla anterior, una ficha de evaluación de la exposición oral que va recorriendo varios aspectos. El primero, bueno, aquí veis que aparece el resumen, luego lo veréis porque está adaptada al alumnado. La valoración, tema elegido, sugerente o poco sugerente. El segundo, la presentación del tema, atractiva o poco atractiva. Y un pequeño espacio para que el alumnado ponga cómo lo podría mejorar, qué solución podría dar yo a mi compañera o a mi compañero en caso de que no lo haya hecho bien. Exposición de ideas, fundamental. Ordenado, desordenada y debajo. En esta exposición oral se distingue introducción, desarrollo, conclusión. Otro proceso más que recorremos, ¿no? Sabe terminar, sabe dar una conclusión, precisión del lenguaje, utilizamos muletillas, la explicación está clara o concreta,
gesto y postura, articulación, entonación y al final, en conclusión, esta exposición oral ha sido entretenida, ha captado tu atención porque es de lo que se trata, sobre todo en estos primeros niveles. La utilizamos en segundo de la ESO, segundo y tercero. Bien, hemos hecho unas grabaciones de 2 minutos de 3 alumnos y una alumna, y hemos reproducido el comienzo de la exposición oral, pero esto casi que os lo explica mejor Marian. Sí, explicado muy rápido porque hay muy poco tiempo, pero la cuestión es que Alberto en su aula graba las exposiciones orales. Entonces después a mí me pasa esa grabación y con un método de vídeo digital lo que hemos hecho es recoger únicamente los 30 primeros segundos de cada una de esas exposiciones, de 4 exposiciones. Nos dimos cuenta, porque en un principio era una actividad para esta charla nada más, pero nos dimos cuenta de que era riquísimo esos 30 primeros segundos de empezar una exposición. Por lo tanto, ahora mismo se está poniendo esta grabación que vais a ver aquí en un instituto de Asturias, diferente al de Alberto, con la ficha de observación, de manera que hay alumnado de otro instituto, de otra zona, además de Asturias, haciendo la evaluación de este empezar las exposiciones orales. Lo que no saben en ese instituto es que van a ser grabados también después en exposiciones orales, se hará el vídeo digital y se pasará al instituto de Alberto para que también tengan la posibilidad de evaluarles. Es decir, se evaluarán entre gente de la misma edad. Por si acaso hay alguna duda, hay permisos para poner este vídeo con fines educativos, ni ánimo de lucro. Bien. Hemos tenido un problema técnico, entonces lo vamos a oír a través de unos altavoces tal cual de los chichos, más o menos, pero espero que más o menos se entienda. Sobre todo se vea la diferencia de empezar que tenemos las personas, no digo los adolescentes. Vamos a ver si lo conseguimos. Me llamo Kevin, yo vengo a dar una charla sobre parkour, que es una especie de deporte que cada vez es más conocida sobre todo por los jóvenes, que consiste en ir a los lugares pues sin vehículos, desplazándote tú mismo. ¿Alguien sabría decirme qué es el parkour? Las bandas callejeras. Las bandas callejeras más conocidas son los Latin King y los Moods. Las bandas callejeras están organizadas jerárquicamente por los nietos que tienen, las costumbres y sus sitios donde van, las bandas y eso. Pues los que los forman suelen ser chavales adolescentes de entre 15 y 17 años que tienen una mala relación con sus padres y suelen estar metidos en el mundillo de las drogas y las armas y todo eso. Y ahora vamos a hablar un poco de cada uno. A ver, mi exposición es sobre el racismo. Primero voy a leer la definición de racismo. Teoría fundamentada en el prejuicio según la cual la raza humana presenta diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio entre ellas, así como el comportamiento de rechazo o agresión. Bueno, mi exposición oral va a ser sobre los deportes, en concreto sobre los Juegos Olímpicos. El deporte es la actividad física colectiva para ponerse más o menos en forma o divertirse. Y bueno, nada, voy a hablar en teoría de los Juegos Olímpicos. El Juego Olímpico es el acontecimiento más importante que hay hoy en día y antes también para los deportistas y bueno. De cada alumno y de la alumna, pues el resto de los compañeros y compañeras cubría la ficha de evaluación y luego comentábamos los aciertos y los errores. He reproducido rápidamente, como se trataba de valorar un poquito el comienzo, he reproducido pues el que una alumna hizo la ficha de evaluación al tercer alumno que intervino, que nos leía la definición de racismo. Bueno, le pone el nombre del compañero, hace un poquito de resumen, ahí ya trabajo la expresión escrita. Si nos fijáramos en ella veréis que me queda mucho por trabajar.
Y dice, valoración, el tema elegido es sugerente, dice, pero la presentación del tema poco atractiva. Y ¿en qué debe mejorar? Dice, el tema es muy interesante, pero él mismo lo ha hecho aburrido y ha elegido un lenguaje difícil, claro. Comentaban todos los alumnos y alumnas que empezar con una definición que ni siquiera él entendía, que había sido muy poco acierto. Bueno, esto es así un poquito a grandes rasgos. Me hubiera gustado ya pararme más en la expresión escrita, hablar no solo de la evaluación, sino de planificar el escrito, del borrador, de revisarlo. Y bueno, yo solamente quería ya acabar diciéndoos que creo, y digo lo mismo que al principio, que el concepto de competencia y el nuevo currículum centra más la enseñanza de la lengua en lo útil, en lo que va a ser útil para los alumnos y las alumnas. Y que creo que la mayor parte del trabajo del aula debe estar dedicado a todo esto que vimos, la mayor parte. Y si hay que reducir tiempo en otras cuestiones más abstractas, creo que lo deberíamos hacer. Bueno, pues por mi parte nada más, agradeceros vuestra atención y espero que de alguna manera, alguna cosita u otra os haya sido útil. Os ponemos el correo electrónico, bueno, pues por si alguien desea intercambiar materiales de algún tipo o alguna pregunta o demás, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, aunque estamos un poco justos de tiempo, porque teníamos previsto terminar ahora a las 11:15 para empezar a las 12:15 con la siguiente ponencia, estamos aquí también para responder a las cuestiones que os surjan y que tengáis que hacer a los ponentes. Pues mira, sí es verdad que, perdón porque no me refiero, y está también hecho todo respecto a primaria. El proceso es exactamente el mismo, lo que pasa que los equipos de elaboración es con profesorado de primaria que esté dando en ese momento el nivel cuarto de primaria. El pilotaje lo hemos hecho muy diferente cada año, porque cada año hemos pilotado una cosa diferente. Es decir, el primer año se pilotó exclusivamente qué era esto y qué era una prueba de diagnóstico, los cuadernillos, por decir, la prueba de evaluación, y a partir de ahí hemos ido pilotando cosas diferentes. Por lo tanto, siempre hemos ido con diferente número de centros. Lo que sí es que cuando se pilota en todos los grupos del mismo centro. Es decir, si vas a un centro no pilotas solamente en un grupo de segundo de la ESO, sino todos los grupos de segundo de la ESO de ese centro. El pilotaje que nos planteamos ahora, el 29 y 30 de abril, son las pruebas de pilotaje de las pruebas diagnósticas este año. Solamente es en segundo de la ESO este año, por ejemplo. Hemos decidido porque estamos incluyendo toda la parte de formación del profesorado y de tratamiento digital de los datos. Por lo tanto, estamos probando esa parte de tratamiento digital en segundo de la ESO y van a ser en 30 centros. Es decir, nunca ha sido todavía en todos los centros. El máximo fue en el año 2007, el curso pasado, que se pilotó en un total de, entre primaria y secundaria, en un total de 58 centros. Pero no, en total todavía...
Eso se verá en el 2009 de todas maneras. Eso no va a ser un pilotaje, va a ser un estrellaje. Vamos, por seguir con lo de la aviación. Se hacen cosas muy buenas en muchos centros, pero luego no hay interconexión. La coordinación con los colegios, que a mí me parece fundamental, se está intentando ahora impulsar tímidamente. Y con otros departamentos, bueno, nosotros colaboramos con el Departamento de Sociales y en este estilo también trabaja el Departamento de Inglés. Que tengo, y es que para desarrollar la competencia en comunicación lingüística o matemática, en nuestra comunidad autónoma se ha recurrido a profesores de lengua y de matemáticas. No han intervenido profesores de otros departamentos ni siquiera como consejeros. Eso, quieras que no, centra el problema en dos departamentos concretos. Se da el caso que cuando el profesor de lengua quiere un texto científico, no recurre al texto de ciencias del alumno, sino recurre al texto científico que viene en el libro de lengua. Cuando el profesor de matemáticas quiere plantear un problema de la vida real, como él dice, no recurre al problema que se ha dado en el laboratorio, sino recurre al problema que viene en el libro de matemáticas. Yo creo que esto hay que romperlo, y si no lo rompemos, mejoraremos el trabajo en el departamento de lengua, que creo que es lo que estáis haciendo, ¿no? Pero no mejoraremos la comunicación lingüística a nivel global, ¿no? Y el alumno se expresará bien en lengua, pero seguirá sin expresarse bien en las otras áreas. Y no vale decir que todos somos profesores de lengua. No sé si me entiende. Yo soy profesor de ciencias, concretamente. Sí. Coordinación dentro del centro, de manera que el alumnado realmente tenga una enseñanza global, es decir, por competencias. Otra cosa es ya que nuestra profesión esté dividida en compartimentos más estancos, menos estancos, pero sí que el alumnado tiene el derecho a recibir una educación globalizada. Es una de las cuestiones que creo, y en eso, bueno, soy optimista, bueno, si no, no sería docente, creo que es que las pruebas diagnósticas pueden ayudar. Y lo digo por una cuestión que hemos visto en el pilotaje de las pruebas diagnósticas. Cuando los informes de los datos llegan a los centros educativos, los informes no llegan, ya te digo, con nombre propio. Llegan por grupo y por competencia, no por materias, no por nombre propio. ¿Eso qué significa? Que si de repente la competencia lingüística en los grupos de segundo de la ESO, en este centro, no está desarrollada, yo creo, y de hecho provoca un debate. Y uno de los debates que provocan los centros educativos no es solo una cuestión de lengua, lo mismo que la competencia matemática no es solo cuestión del profesorado de matemáticas, o la competencia de interacción con el mundo físico no es solo una cuestión del profesorado de ciencias sociales y de ciencias naturales, sino de todo el profesorado, es una cuestión todas las competencias. Y es un debate que se provoca a partir de los informes. ¿A dónde va a llevar ese debate? Yo sí espero, pero claro, sería interesantísimo que llevara a romper un poco esas fronteras, porque el trabajo por competencias, una de las cosas difíciles y fáciles que tiene a la vez es que rompe muchas fronteras. Te pones a trabajar y efectivamente hay un momento en que trabajas la competencia matemática en clase de lengua y un momento en que en clase de matemáticas, si tienen que hacer frente a situaciones cotidianas, van a tener que trabajar la competencia lingüística. Entonces, puede ser una vía. Siempre, por supuesto, incluido la actitud del profesorado de apertura o no ante la coordinación con otra gente, ¿no? Y ante la interdisciplinaridad, que sería lo guapo. Creo que eso hasta dentro de un par de años o así no podremos saber realmente si todo esto es posible. Ahora mismo el trabajo que hay efectivamente es un trabajo muy compartimentado, ¿eh? Y por eso es difícil evaluar a veces. Bueno, creo que en estos temas hay que esperar un poquitín, un par de años, y creo que sabremos si se puede producir. Yo espero que sí, la verdad. Buenos días. A ver si me podríais aclarar algunas dudas que, según habéis ido exponiendo, sobre todo en la cuestión de la evaluación de diagnóstico, pues me han ido surgiendo, ¿no?
La primera quizás sea un poco de tipo conceptual. Es decir, nosotros ahora en nuestros currículos actuales tenemos pues, los currículos LOCSE. Es decir, estamos en plena modificación, ¿no? Es decir, estamos intentando transformar esos currículos, adaptarlos a las competencias. La primera evaluación de diagnóstico va a ser ya el curso que viene. Bien, la prueba de pilotaje que estáis preparando ya viene en esta función, ¿no? Entonces, la primera duda sería si esos primeros resultados van a ser tratados, vamos a decir, como una primera evaluación inicial, que me imagino que sí. Yo al menos así lo entiendo. Creo que no habrá suficiente tiempo para un trabajo en competencias, un trabajo bien planificado, como bien nos habéis expuesto, para que esa primera evaluación sea una evaluación, vamos a decir, fiable en cuanto a los resultados en ese trabajo de competencia, ¿no? Y luego otras cuestiones técnicas. Empiezo por la última que tú acabas de plantear ahora, que a mí me preocupa mucho, ¿no? Que es la comunicación de los resultados de esas pruebas diagnósticas. Es decir, ¿cómo va a ser? Ahora mismo, no sé si en Asturias se hará, aquí en Cantabria los resultados se nos dan en cifras. Esas cifras no nos valen, excepto, bueno, quizás en la CCP poner la cara un poco colorada a algún jefe de departamento cuando se dan, ¿no? Pero evidentemente eso no nos dice nada. Hay otras muchísimas variables que influyen en los resultados, como vosotros sabéis. A mí la que más me preocupa es la variable de la diversidad. Es decir, cuando se hagan esas pruebas diagnósticas, vais a meter alguna fórmula correctora en las cuales pues, los alumnos con necesidades específicas de apoyo, alumnos bueno, pues que tienen un retraso curricular significativo de más de 2 años, que pueden estar en compensación. Es decir, todas estas variables, si se van a tener en cuenta, si cuando dais los resultados, esos resultados van a ir acompañados de la información que tú al inicio nos has hecho de cómo está constituido el entorno social donde está ubicado el instituto, de Alberto. Es decir, yo creo que todos estos datos sí que nos pueden servir para clarificar, ¿no? Si al final toda esta evaluación de diagnóstico va a venir en cifras absolutas, en la cual nosotros, como tú decías antes, vamos a establecer un debate interno muchas veces para ponernos de vuelta y media, creo que no adelantaremos nada, ¿no? Y luego otra cosa que también me interesaba, técnica, ¿no? Es exactamente los indicadores que habéis elegido para seleccionar los estímulos en las pruebas, ¿no? La prueba PISA, concretamente, nos decían ayer que son textos reales, sacados del mundo real. No sé si habrá otros, ese que nos comunicaron ayer, ¿no? Si vosotros habéis tenido en cuenta, pues bueno, pues cómo es nuestra juventud, si pueden ser motivadores, ¿no? Es decir, qué tipo de indicadores. Gracias. Bien, que no da tiempo a explicar, pero que sí existe detrás de todo eso. Lo que sí te puedo decir es que el dato más importante de los informes que se han pasado hasta ahora a los centros es un dato que se llama el dato del valor añadido. Es decir, teniendo en cuenta el contexto de tu centro, porque, a ver, a la vez que las pruebas diagnósticas al alumnado, hay una serie de cuestionarios de contexto que van a las familias, al equipo directivo, al profesorado y al propio alumnado. Entonces, el cruce de todos estos datos, tanto el de las pruebas diagnósticas como el de los datos del cuestionario de contexto, producen un dato que se llama de valor añadido, que es tu centro, vamos a suponer, el centro en el que trabaja Alberto, tiene estas características, que lo hemos sabido por los cuestionarios de contexto. ¿Bien? Luego, tu centro se espera este rendimiento en competencias básicas con respecto al rendimiento en Asturias. Entonces hay unos gráficos que vienen después explicados en el que está. En esta competencia se espera que en Asturias se consiga X, ¿no? Tu centro, por la situación que tiene, y lo hemos sacado de los cuestionarios de contexto, se espera que consiga Y, ¿sí? Bien, y ha conseguido Z. Si este Z está por debajo de Y, que no de X, es decir, de lo que se espera de tu centro, es que efectivamente habrá que proponer una serie de criterios de mejora porque está por debajo de lo esperado. Si está por encima de lo esperado, tiene lo que se llama es un centro con valor añadido. Es decir, a pesar del contexto en el que está, consigue unos resultados por encima de lo esperado para tu centro. De así, datos absolutos hay pocos. A ver, hay muchos. Hay muchísimos, porque aparecen todos, es una especie como de transparencia, ¿no? Pero bueno, es por el afán de transparencia, porque hay gente a la que le gusta todas las cifras. Pero el informe no viene sobre cifras absolutas, sino que el informe viene sobre el cruce de un montón de cuestiones estadísticas que se hacen en el servicio. Todo eso es
parte del servicio. Por lo tanto, el informe sí hasta ahora ha sido positivo. Es lo que los centros, a pesar de tener muchas reticencias anteriores y muchas dudas, al final ha considerado como positivo, es el informe. Porque ha visto que efectivamente podía dar lugar a debate, no a matarnos en los centros, sino a debate, a decir, bueno, pues está pasando algo. Incluso a criterios de realización de grupos, de formación de grupos a principio de curso. Es decir, no estamos hablando solamente de criterios didácticos de aula, sino también a criterios de organización de centro. Ha dado muchos datos para esos criterios. En ese sentido sí existe. Lo que pasa es que todo esto, era un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Es decir, resumir el proceso de prueba diagnóstica en media hora, bueno, pues quedan fuera muchísimos datos. ¿Cómo lo vais a hacer aquí en Cantabria? Pues no tengo ni idea, la verdad. Quiero decir, que bastante tengo que pensar cómo lo estamos haciendo en Asturias, que la verdad lleva su tiempo. Pero vamos, hay varios modelos, Hay también un modelo externo completamente a los centros educativos, hay un modelo mixto de externo-interno. En Asturias hemos optado por el modelo interno, desde la propia consejería y con elaboración del propio profesorado y de autoaplicación en los centros, por parte del profesorado en los centros. Creemos que es el personal docente el mejor para evaluarse. Bueno, me gustaría seguir dando la palabra, pero a menos cuarto tenemos que empezar la siguiente ponencia y yo creo que no tenemos ya mucho tiempo. Solamente agradeceros vuestra presencia y recordaros que todos estos materiales, que esperamos que sean de utilidad para todos vosotros, van a estar colgados en la web de Educantabria. Me imagino que a partir del martes, miércoles, porque todo esto hay que recopilar, lo de esta ponencia, lo del resto de las ponencias y subirlo a la web, y eso lleva un tiempo, ¿no? Y bueno, agradecer a Alberto y a Marian su presencia, esperar que os haya gustado y os sirva, sobre todo os sirva todo lo que habéis escuchado y visto, y bueno, y agradeceros vuestra presencia por parte de la consejería. A menos cuarto, simplemente recordad que seguimos otra vez.